Los caminos siempre nos regresan a los lugares, pero nunca regresamos siendo la misma persona. Aquí le puedes cambiar la llanta. Llevo viajando en moto ya. En un viaje tu enfoque está en el destino. El regreso queda en el olvido, hasta que te alcance este momento inevitable, regresar. Así es la vida. Todo acaba algún día, por más años que quieras viajar, andar, recorrer, en algún punto te tendrás que detener y volver. ¡Ay, 10 grados! Con razón mis manitas ya se congelan. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? TOC 10 y la frontera 100. Pinitos. Allá atrás la luz. Así es que si me vuelo un dedo, ya saben que fue por falta de experiencia. Han sido muchos días de muchas experiencias que es difícil que la mente los pueda procesar. Aquí puedo poner mi fogata. No sé, es una sensación muy extraña, pero han sido muchas experiencias que quizá el cerebro y el propio cuerpo no alcanza a comprenderlas hasta que hace ciertas pausas. Pues medio latino al mismo lugar, pero un camping más recomendable. Thompson Eagle en Tonga. Ha sido una enorme experiencia, una fabulosa y grata experiencia poder disfrutar cada kilómetro, cada momento, cada situación que hemos recorrido, que no hay palabras quizá para explicarlo. Lo que sí puedo explicar es que me siento satisfecho, me siento de esas veces cuando creo que a veces pasa poco en la vida porque son momentos muy rápidos de lo logré, lo he cumplido, lo he tenido, lo he disfrutado, y viene esta parte que quizá a algunos nos cuesta mucho trabajo, que es lo tengo que dejar. Tengo que dejarlo atrás, y los días pasan y hoy ya estoy de vuelta, estoy regresando hacia Canadá y voy a dejar Alaska. Y hasta que te cae de repente el 20 cuando estás a 150 kilómetros de la frontera, de decir, esto se acabó. Ya hace más frío. Ya hace más frío. Todo tiene su inicio, su final, y hay que seguir porque pues hay que seguir avanzando y hay que regresar. Se viene ya se empieza a sentir la temperatura cada vez más baja. Es cierto, cada día está lo mejor por venir, y de repente veo los pinos, estos paisajes que son como medio de película con vista al mar o los pinos. Este caminito quizá no lo alcanzan a ver. Voy a subir un poco la cámara para ver si se alcanza a ver. Ese caminito, y me da esa sensación de voy a andar por ese camino que se ve espectacular. Y yo creo que así debemos de ver nuestra ruta, nuestra vida, nuestro camino. Tienes que ver lo bello que hay en el paisaje y andar por ello. Ir descubriendo, porque sin duda no dejamos de descubrir, es un hecho. Algo que he aprendido es que no dejamos de descubrir y no podemos dejar de asombrarnos por todo lo que hay en este mundo. Entonces, sigue ese camino, sigue tu camino. Una pequeña. Otra cosa que he aprendido, y creo que para los que andamos en moto siempre hay que escucharlo, y yo ya lo había escuchado de algún otro compañero, que siempre sigue tus corazonadas, tu instinto, lo que te diga el corazón, lo que te diga la mente, lo que te diga el cuerpo. Eso es lo que le debes de hacer mucho caso.
Si hay alguna u otra señal, fenomenal. Ayer, por ejemplo, cuando salí, que estaba en la decisión, me encontré a alguien que siempre hay alguien que te hace plática. Una señora, y me decía, ¿hacia dónde vas? Y le digo, estoy en una decisión si ir a Toc o irme hacia Valdís. Y le digo, es que hay mucho viento y no sé hacia dónde ir. Y me dice, creo que es más fácil, el camino es más fácil si vas hacia Valdís, porque pues hay más montañas y el viento no te pega de frente. Y luego ella misma me dijo, ¿ya viste atrás de ti? Salió el arco iris, y estaba sorprendida. Y son dos señales que me dijeron, ve a Valdís. Además de que mi cuerpo lo quería, mi mente lo quería. Entonces fue, sí, el camino va a estar lluvioso, sabía que iba a estar lluvioso, no sabía que tan lluvioso. Y luego el arco iris con esa promesa de Dios de que no volverá a destruir la tierra, con lluvia por lo menos. Desde que tenía como 8 años no me flameaba así. Una vez que también hice un choque con unos carros Tonka de fierro, y entonces agarré, simulé el choque, gasolina y aventamos un cerillo y ¡fue! Algo similar. Hay ocasiones que regresar es la mejor forma de descubrir cuánto has cambiado. Ahora sí, vámonos hacia la frontera. Hoy dejamos Alaska. Buenos días. Y aquí está la grava, todo lo que da. Avisen antes, porque me voy de frente y me salgo de la carretera, eso es lo que me faltó decir. El reto de este día y de este recorrido es que está muy rota la carretera, un tanto más en Canadá. Aquí en Estados Unidos como que la mantienen un poco más. Estos tramos de grava son horribles. Obviamente la moto se te mueve todo. Y recorrer, ¿qué son? Casi 7 horas de camino, pero con esta carretera quizás sean más. Llegar un poco más adelante de Whitehorse para empezar a bajar hacia el sur de Canadá. Buen momento para revelar que la ruta nos lleva hacia la costa este de Estados Unidos. Ahí les vamos contando. Y aquí en Estados Unidos, casi al llegar a la frontera, miren cómo le están echando de ganitas, tapando los cráteres, pero remueven todo el asfalto, y si hay cráteres muy profundos los tapan. Adiós Alaska, hola Canadá, nos vemos próximamente en algún momento. Hasta luego, adiós. Dejamos Alaska y entramos a territorio Yukon. Arriba y adelante, que a lo mejor está por venir. Thank you. Y nada mejor que un poco de grava y off-road para estrenar nueva llanta trasera. Motos querían un poco de off-road, no necesitan salirse del camino. Aquí por el territorio Yukon, de Beaver Creek a Haines Junction, pueden encontrar toda la diversión. Grava y curva. Lo bueno es que está mojada. Y bajada y grava. No, bueno. Y hemos regresado a Whitehorse, este pueblito pintoresco del Yukon, el más grande del territorio Yukon. Los motociclistas hablamos idiomas distintos. Buena pregunta, Pero todos entendemos el mismo lenguaje cuando compartimos una ruta. Creo que lo más importante en la vida son las personas del corazón. Les presento a Gustavo. Yo soy de Argentina, de Mendoza, y llevo viajando en moto ya desde el año 2012.
Hay encuentros que duran una conversación y dejan enseñanzas para toda la vida. Mucha gente, la mayoría de las personas, cuando uno le plantea este sueño que uno tiene, lo primero que hacen es ver en vos sus peores miedos. Los mapas muestran carreteras, los viajes revelan personas. Regreso por donde vine. Es el mismo camino, el cual me llevará a un reencuentro. La necesidad de dejar huella es inevitable en el ser humano, y yo quería saber si mi pequeña huella seguía ahí. Buenas tardes. Sí, se nos hizo tarde por estar platicando. La charla con Gustavo me había dejado rumiando varios pensamientos. Cada kilómetro que pasa y que el viento te va pegando, vas dejando atrás varias cosas pesadas. Decidí finalizar con todo lo que no quería. Aunque tuviese un trabajo espectacular, yo era sommelier. Fui uno de los primeros sommeliers de Argentina. Teniendo un trabajo pero súper codiciado, también estaba en un punto muy difícil. Así es que decidí cortar con todas las cosas que no me servían. La valentía no está en emprender un viaje a lo desconocido. La valentía está en dejar atrás y separarse de lo que no te está construyendo. Sí, estamos locos, pero por la aventura, por las sensaciones y por descubrir cada día qué tiene la vida para ti. Me decía una señora, ¿qué acaso estás loco? ¿Por qué lo haces? ¿Tú por qué lo haces? Porque estoy loco. Es la diversión del día a día, de todo nuevo, todo novedoso, todo el tiempo. No solo lo que uno ve, sino lo que uno siente, los aromas, el caminar sobre terreno siempre nuevo, todo el tiempo. Yo creo que se hace uno adicto. Y es que es como si el viento te fuera arrancando y se fuera desprendiendo toda esa parte negativa de ti, todos esos pensamientos negativos, todas esas cosas negativas que a veces ni sabemos que tenemos, y luego a través de los ojos y de los olores te vas nutriendo de nuevas formas, de nuevos conceptos, de nuevos pensamientos más limpios, más puros, más naturales. Y esto a la vez te hace cada día ser mejor. Y sí, me declaro adicto a vivir con intensidad, adicto a las nuevas sensaciones, a lo que te edifica. Y poder tener la oportunidad esa de todos los días abrir los ojos y ver un paisaje diferente es realmente muy satisfactorio. Es una forma de ver... Una bendición, yo diría. Una bendición y una forma de ver la vida, que es tener una oficina ambulante y todos los días tener un nuevo paisaje. Es imposible en un solo día procesar tantas nuevas experiencias, tantos nuevos paisajes, olores. La aventura, nunca perder el espíritu aventurero, el espíritu infantil de niño explorador. Creo que es una de las grandes cosas que las personas tenemos y que hemos perdido. Con el día a día vamos perdiendo esa oportunidad que tenemos de jugar, de explorar, de conocer lugares, cosas nuevas, todo nuevo. Y de vez en cuando los locos recibimos miradas que alientan, aunque solo las notes cuando editas. Ya estamos llegando a Teslin. Nos encontramos este museo aquí en Teslin. ¿The museum is open? Yeah, it's admission charge of $8. No puedes contar historias sin conocer la historia. Aquí se guarda parte de la historia viva del pueblo de Tlingit, cuya sociedad giraba en torno a clanes como Cuervo y Lobo o Águila, mucho antes de que carreteras cruzaran el Yukón. Con la llegada de los colonizadores, muchas de esas tradiciones estuvieron en peligro de desaparecer. Hoy en día, museos como este representan un esfuerzo por preservar su lengua, sus tótems, sus ceremonias y la memoria de sus ancestros. Es casi un acto de resistencia cultural. Vean esta maravilla que ha servido como insignia de generación en generación para la familia y el clan. Tenían una ceremonia llamada Potlatch, con la que honraban a sus difuntos. Con el tiempo, los potlatch también se utilizaron para reconocer el éxito en la caza o la recuperación de alguna enfermedad. Y hoy día siguen siendo una parte integral de la vida tlingit. Los esquís, para enfrentar obviamente
temporadas invernales. Los guantes hechos también de piel de animal. Vi este carro y no me llamó la atención, pero ahorita que leo que es el primer carro que llegó a Terlin, creo que vale la pena tomarlo. La primera carcachita de 1928, primer carro que llegó aquí al Yukon. Hay personas que viajan para conocer el mundo, otras convierten el mundo en su hogar. Viajar también consiste en aprender a mirar un lugar con los ojos de quienes estuvieron aquí mucho antes que nosotros. Ha sido una semana repleta de aprendizajes y lo resumiría diciéndoles: viajar solo no te aleja de los demás, te acerca a quien realmente eres. Gracias por estar aquí. Gracias, Gustavo, por favor, mucho gusto.